Vamos ahora a describir varios conceptos relacionados con la biología de la conservación. Amenazas para la conservación de la biodiversidad. Las amenazas a la conservación de la biodiversidad son actividades humanas que de forma directa o indirecta afectan significativa y negativamente la persistencia a largo plazo de especies, paisajes y el funcionamiento de los ecosistemas. Las amenazas directas pueden clasificarse en 4 grandes categorías: destrucción de hábitat, sobreexplotación, contaminación e introducción de especies exóticas. Las amenazas indirectas, en cambio, en lugar de afectar físicamente a las especies y sus hábitats, influyen y agravan los efectos de las amenazas directas. Ejemplo, las leyes, políticas, falta de control y vigilancia, falta de conocimiento y capacitación, entre otras. Entre las amenazas para la conservación de la biodiversidad se encuentra la pérdida de hábitat, que es la pérdida de los ambientes óptimos de una especie en particular. La deforestación. Conceptualmente, deforestación per se es la pérdida de cobertura vegetal nativa. Desde un punto de vista práctico, la deforestación equivaldría a la pérdida de hábitat. Sin embargo, existen diferencias profundas en los dos conceptos, bosque versus hábitat. La deforestación tiene impactos negativos en la mayoría de las poblaciones de fauna silvestre. Degradación de hábitat. Es la reducción en la calidad de hábitat de una especie. Esta definición también es específica para cada especie. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo medimos la degradación de hábitat? Conceptualmente, la tala selectiva, por ejemplo, no representa degradación de hábitat per se. La tala selectiva, en el contexto de ecología de paisajes, representa un mecanismo de alteración de paisajes conocido como perforación. Hablemos ahora sobre poblaciones. ¿Qué es una población mínimo viable? La probabilidad de supervivencia de una población de fauna silvestre en un paisaje fragmentado o dentro de un área protegida es mayor si el número de individuos se mantiene por encima de una cantidad mínima. Este concepto se conoce como población mínimo viable. Una población mínima viable es la población aislada más pequeña que tiene un 99% de probabilidad de supervivencia en un lapso de 100 años, a pesar de los potenciales efectos negativos de la estocasticidad demográfica, ambiental y genética y de las catástrofes naturales. Entendiéndose como estocasticidad demográfica a las variaciones accidentales en las tasas de natalidad, mortalidad y la proporción de sexos. Estocasticidad ambiental, las fluctuaciones en disponibilidad de alimento, aumento de depredadores, competidores, parásitos y enfermedades. Estocasticidad genética, a los procesos aleatorios que producen que ciertos genes se vuelvan más raros o más comunes en una población. Y las catástrofes naturales, como las inundaciones, incendios, sequías, huracanes, terremotos, erupciones, derrumbes. ¿Qué es el área mínima dinámica? El área mínima dinámica es el área más pequeña necesaria para mantener una población mínima viable, o el paisaje más pequeño que contiene parches no afectados por los disturbios naturales o humanos predecibles más grandes. Pero ¿cuál es el problema de las poblaciones pequeñas? Las causas de extinción en poblaciones de fauna silvestres pequeñas y aisladas pueden dividirse en 2 categorías: las perturbaciones determinísticas o sistemáticas generadas por actividades humanas, son predecibles y pueden ser controladas, como la cacería, la deforestación o la contaminación. Y las perturbaciones estocásticas, que son accidentales o aleatorias, no son predecibles ni pueden ser controladas,
como las tasas de natalidad y mortalidad, los cambios en el clima, agentes infecciones, catástrofes naturales. El efecto Allen. El efecto Allen se produce cuando el tamaño poblacional en una especie es muy pequeño y por lo tanto la tasa de supervivencia y/o tasa reproductiva desciende debido a que los individuos no se reproducen al no encontrarse con más individuos de la misma población. Población ecológicamente funcional. Una población ecológicamente funcional o efectiva es una población que existe con una abundancia lo suficientemente grande para interactuar fuertemente con otras especies y afectar positivamente los procesos ecosistémicos. Ejemplo, el control demográfico, la polinización, la dispersión de semillas. Para garantizar la salud y la viabilidad de los ecosistemas, es más apropiado mantener poblaciones ecológicamente funcionales que poblaciones mínimas viables. Estado de conservación. El estado de conservación es una medida de la probabilidad de que una especie continúe existiendo en el presente o en el futuro cercano, en vista no solo del volumen de una población actual, sino también de las tendencias que han mostrado a lo largo del tiempo, de la existencia de depredadores u otras amenazas, de las modificaciones en su hábitat, entre otros. Cabe entonces preguntarnos por qué se extinguen las especies. Primero, por la falta de adaptación a los cambios ambientales y segundo, por causa de las actividades humanas. ¿Y qué hace a una especie vulnerable a extinguirse? Primero, la falta de especialización ecológica. Entendiéndose como especialización ecológica el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras especies. Segundo, la pérdida de ámbitos de distribución, es decir, la pérdida de los lugares donde una especie puede ser localizada. Y tercero, a los tamaños poblacionales pequeños. Muy bien, completaste la segunda parte de la unidad 1.